Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Edgar Charles y Karina Vargas. Bienvenidos a tu podcast En Red Es. Un espacio en donde compartiremos la fe y la riqueza de nuestra Iglesia Católica con temas actuales y de crecimiento espiritual de una forma amena. Déjate pescar por Jesús, quédate con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado desde Guadalajara, Jalisco, al licenciado Pedro Santiago Durán, quien es presidente de México Guadalupano. Entonces, pues tenemos realmente mucha emoción de tenerte con nosotros, Pedro, de que puedas compartirnos todos tus conocimientos, ¿verdad? Y también ese amor hacia nuestra morenita y nos puedas, pues como decíamos, ¿verdad? Queremos saber un poquito más qué es o conocer lo que desconocemos de nuestra Madre Santísima. Entonces, pues tú nos puedes ampliar un poquito este tema. ¿Qué es lo que no sabemos? Porque hay muchos mitos y realidades, y tú nos puedas esclarecer todo esto acerca de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Sí, bueno, primero decir que acerca de la Virgen de Guadalupe hay mucho conocimiento, ¿no? ¿Y cuánto es mucho conocimiento? Pues tal vez ustedes lo saben, hay muchos que no lo saben, pero hay diplomados de 480 horas acerca del acontecimiento guadalupano. Pues imagínate cuánto conocimiento hay, ¿no? Capaz de generar un programa de estudios de 480 horas. Aquí probablemente platiquemos pues no más de una hora, o sea, nos vamos a quedar desde luego muy cortos. Lo otro que quiero decirle, pues es que yo no soy el experto en este asunto, considero que conocemos pues muy poco, como asociación estamos también aprendiendo, es algo que nos ha llevado a seguir más adelante y a seguir descubriendo incluso cosas. Dentro de la asociación recientemente se editó un libro que se llama Antiguadalupanos y cómo la Virgen vence a los antiguadalupanos en guerras que hubo, en guerras ideológicas, ¿no? Claro. Que estuvieron a punto de echar a perder la fiesta de honor que tenemos el 12 de diciembre. Esto pues de inicio no los conocíamos y hay que, bueno, el mensaje es pues animarnos a esa capacitación constante, la cual pues no siempre va a venir por parte de México Guadalupano. Considero que hay muchas personas expertas realmente en el tema, como por ejemplo Monseñor Eduardo Chávez, quien dirige el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que pues bueno, tienen todo el conocimiento de todas las cosas. Todas las cosas que vemos en la Virgen representan algo, tienen una simbología, tienen un significado. Por ejemplo, conocemos que la Virgen a Juan Diego quiere una casita sagrada. Para nosotros se nos hace muy fácil hacer esa analogía, esa interpretación de que casita sagrada se refiere a un templo, y lo cual es así, pero ¿qué significaba el templo para el indígena? ¿Alguien lo ha mencionado? ¿Alguien lo ha considerado? Bueno, pues en estos diplomados se profundiza hasta en esos detalles. Pues resulta, nomás lo voy a comentar rápidamente porque no es el motivo de nuestra reunión el día de hoy, pero que el indígena daban una civilización, no se establecían en ningún lugar sin antes haber construido la casita sagrada. Por eso cuando le dice a Juan Diego, la Virgen, que quiere una casita sagrada, sabe Juan Diego que lo que quiere la Virgen es fundar una nueva civilización, que es una civilización de amor, una civilización cristiana. Pues este tipo de cosas las conocemos muy poco, lo comento nada más así, pero de verdad cada cosa que menciona la Virgen, cada parte que se menciona en el Nican Mopogua, que es la narración del acontecimiento guadalupano, tiene un significado. Hasta la misma tela que utilizaba Juan Diego tiene un significado. Es que como Entonces, que pues, desde la alentar cultura, a las ¿verdad, personas. Pedro? O sea, toda la cultura, toda la filosofía de los indígenas, ¿verdad? O sea, tuvo que la Virgen, pues tratar de hacerlo de esa manera para que creyeran, ¿verdad? Sí, fue perfecto. Esto no lo pudo, ni el acontecimiento ni la tilma pudo haber sido obra humana porque es perfecta en todo, en todo. Les comentaba, por ejemplo, rápidamente de la tela. Se ha estudiado, se ha profundizado por qué Juan Diego utilizaba esa tela, por qué no podía utilizar esa tela. Juan Diego, por ejemplo,
toda su vestimenta estaba hecha del mismo material que vemos en el lienzo, en el lienzo bendito, en su ayate. No podía él utilizar algodón, porque culturalmente era penado el algodón, era motivo incluso hasta de muerte. Si lo descubrían utilizando alguna prenda de algodón, era reo de una sanción o probablemente de hasta la muerte. Todas esas cosas, como bien lo mencionas, tienen un significado. A mí me gustaría que, a medida de lo posible, los espectadores se tomen esa tarea, ¿no? Estamos a 10 años del 500 aniversario. ¿Cómo voy a llegar al 500 aniversario? ¿Qué tanto voy a conocer a la Virgen? ¿Qué tanto la quiero amar más? Porque a medida que uno la conoce, pues es imposible no amarla. Y viendo tantas maravillas que hace con México, pues es imposible no amarla o no hacer cosas por ella. Si tú quieres en este momento quedarte con esa devoción que tienes de rezar el rosario el 12 de diciembre, pues está bien, pues claro que está bien, no va a estar mal, pero sabes que tienes 10 años para prepararte. Es como, precisamente es una celebración. Imagínate que tienes unos 15 años y tú eres el encargado de hacer esa celebración. Pues no te vas a esperar hasta faltando 3 días para hacer la fiesta, el vestido, el pastel. Todo eso lo vas generando, lo vas preparando. Tu corazón, ¿cómo va a estar en 10 años? Tienes que irlo preparando. Y si tienes que cambiar hábitos, vicios, costumbres, pues lo empiezas a hacer porque le quieres regalar un corazón puro a Santa María de Guadalupe. En fin, habría muchas cosas por qué hacerlo, pero la invitación es a que la vayamos conociendo. Me comentaban amigos, bueno, lo platicábamos fuera del aire, ¿de qué habla? Yo considero que, como no vamos a tener tanto tiempo, hay dos. El acontecimiento guadalupano es algo vivo, no es algo que pasó en 1531 y dejó de pasar. Mientras exista un católico mexicano y mientras exista un mexicano, aunque no sea católico, el acontecimiento guadalupano sigue estando, porque sin la Virgen de Guadalupe no se puede concebir el México. Sin la Virgen de Guadalupe no se puede concebir el cristianismo de nuestra nación católica. Pero ese acontecimiento lo podemos dividir en dos grandes milagros. No dividir, pero podemos hablar de dos grandes milagros. Uno, indiscutiblemente, desde luego, la tilma bendita, que se ha expuesto a cuantos estudios científicos han querido y que cada vez se descubren más cosas, demostrando que es un milagro vivo también, porque no es algo que pasó y se fue. Ahí está casi 500 años de una tilma que no tendría las condiciones físicas para durar tanto tiempo y menos en las condiciones en las que estuvo, porque por casi 200 años la Virgen estuvo expuesta como en un cuadro de nuestra casa y estaba expuesta a las manos que la tocaban, a las velas, a las flores, a un sinfín de violencias que una imagen no suele tener. Entonces esa tilma no debió de haber durado. En algún momento de la historia, se me va ahora el año, pero un ingeniero dijo, eso que alaban los católicos es falso y yo lo voy a demostrar. Y entonces mandó hacer en un lienzo exactamente igual una réplica de la pintura y la expuso igual en el Tepeyac. Y en el Tepeyac pues dijeron, pues bueno, pues vamos a ver qué resultado nos da. A los pocos años los colores se habían, desde luego, decolorado, la tela se habían empezado a abrir los hilos, porque no es una tela ideal para pintar, y bueno, al poco tiempo, esas pinturas réplica que él había querido hacer para descalificar a la imagen original, pues ya no existían, y menos en el Tepeyac, que es un lugar sumamente salitroso. El salitre es capaz de levantar hasta el revestimiento de las paredes. ¿Cuánto daño no le pudiera hacer a una imagen con una tela que no está delicada, que no está cuidada? Pues desde luego que es un milagro, ¿no? La duración de la imagen. Ese es uno. El segundo, muy importante, es la evangelización. La evangelización era imposible. Si me permiten, voy a iniciar con eso y a medida de que vaya platicando, ustedes interrúmpame cuando consideren, o si hay algo que no he dejado claro, me levantan la mano, yo con gusto hacemos una paradita. Pero claro bueno, que sí. Rápidamente, de 1521 que llega la conquista a 1531 habían pasado 10 años. Hay algunas cosas muy interesantes a considerar. Lo primero es que los indígenas tenían rituales muy sangrientos para alimentar a los dioses.
ofrecían los corazones de las personas que habían capturado en las guerras para alimentar al sol, porque si no existía el sol, pues no existía la vida. Eso por un lado. Pero, por ejemplo, ¿qué hacían para alimentar a Tlaloc, el dios de la lluvia? Bueno, pues el ritual consistía en aventar a un lago a los niños menores de 4 años y que estuvieran llorando. Y era muy difícil, pues digo, yo me lo quiero imaginar, es una escena terrible, el tener que aventar a un niño, y más si es tu hijo, pero con esa justificación de que si no lo haces no hay lluvia, y si no hay lluvia no hay siembra, y si no hay siembra no hay vida, pues entonces los indígenas con todo el dolor de su corazón lo hacían. Pero ¿qué pasó? De 1521 a 1531, pues ya no había sacrificios humanos, y el sol seguía apareciendo, y la luna seguía estando, y la lluvia seguía habiendo lluvia. Entonces los indígenas pues dijeron, pues algo aquí está pasando. Quiere decir que entonces lo que habíamos creído tanto tiempo, pues el sol no dependía de los corazones, ¿no? Entonces ya empezaban a tener como un conflicto interno en sus propias creencias. Pero llegan los españoles. Muchos piensan que llegaron puros frailes y que la misión de evangelizar era prioridad. No era prioridad para España la evangelización. Ellos venían por la conquista política. De 2,000 soldados que habían llegado no era México, pero vamos a decir, a esta parte de la región, tan solo había 40 misioneros. Y voy más allá. De esos 40 misioneros, todo lo que te lo estoy diciendo lo dice la historia. De esos 40 misioneros, 20 eran franciscanos y 20 eran dominicos. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues lamentablemente en estas órdenes monásticas hay ciertas divisiones y ciertas diferencias. Y cuando llegaron a México no se ponían de acuerdo. ¿Y cuál era una de las cosas de discordia? Pues que tuvieron que nombrar a un obispo, y ellos, por orden vamos a decir, por la orden monástica que tienen, no pueden aceptar cargos eclesiásticos. Y entonces los benedictinos, pues vamos a decir, le echaban tierra a los franciscanos porque Fray Juan de Zumárraga, siendo un franciscano, había tomado el cargo. Y entonces no se ponían de acuerdo. Entonces, pero imagínate, eran de 2,000, nomás 40 eran misioneros, 40 para toda la población. Pero aparte había 139 dialectos, o sea, el misionero que venía con toda esa buena intención tenía que lidiar contra 139 dialectos. Y aparte hay más, porque hay muchas cosas que nosotros entendemos en nuestra religión, que cuando tú se la cuentas a un ateo, pues es normal que le brinquen cosas a la razón, y lo mismo pasaba con los indígenas. Por ejemplo, los indígenas no podían entender cómo la Virgen era virgen y madre al mismo tiempo, y si te pones en su lugar, pues tienes razón, o sea, es difícil a la razón entender, o sea, ¿es una virgen o es una madre? ¿Es la madre de Dios o es la madre de Jesucristo? Había muchas cosas que no lograban hacer recapacitar. Si algunos ya se habían bautizado, pero de 20 millones de naturales que se estima que había en la región, tan solo menos de 10,000 eran los bautizados hasta antes del acontecimiento guadalupano. Pero hay más. Fíjate que, y lo dice la historia, no se ponían de acuerdo, ya vimos, ni franciscanos ni los de la orden benedictina, ni dominicos, perdón, no benedictinos, dominicos, pero tampoco se ponían de acuerdo entre los frailes y la parte política, y no solo no se ponían de acuerdo, había una guerra, y está en los documentos históricos, tan así que ¿cuál era la bronca entre ellos? Pues que los religiosos pedían a los conquistadores que trataran como hermanos y que bautizaran a los indígenas. Pero para ellos, y sobre todo para los líderes, era algo que no estaban de acuerdo, porque tú al bautizar a un natural, a un indígena, ya se convierte en tu hermano de religión. Y como algunos pues tenían malas intenciones, les convenía que fueran esclavos. Y entonces no querían y los trataban mal. En una ocasión, estando en un sermón, uno de los franciscanos habló contra estos abusos de autoridad que hacían los españoles con los indígenas. Pero en esa misa, en donde él habló, estaba Nuño de Guzmán, que pues la verdad es que era un tipo muy detestable, sobre todo con los indígenas, y fue tanto su coraje de Nuño de Guzmán que le pide a su mano derecha en el ejército que lo manda callar al sacerdote en plena misa.
en plena misa. Era una bronca, era un problemón que traían los españoles, la parte política y la parte religiosa. Ahí te va otra. En una procesión que hace Fray Juan de Zumárraga en la Ciudad de México, vienen los españoles, los militares, y le avientan una lanza a Fray Juan de Zumárraga. Lo querían matar sus mismos españoles. ¿Por qué? Ya lo dije, porque no estaban de acuerdo con ciertas cosas. Y le tenían miedo a la parte religiosa porque tenían que reportar todo esto, pues desde luego al rey en España. Y entonces, pues, preferían acabar con eso. Es tanto el problema que tenían para la evangelización, que Fray Juan de Zumárraga les manda decir en una carta a todos los franciscanos, y como ya primer obispo de México les dice: desnuden los altares, consuman el Altísimo, nos largamos de esta ciudad, que esta ciudad se quede sin Dios. Son palabras literales, las estoy diciendo y las vuelvo a repetir para que vean que me las sé. Señores, desnuden los altares, consuman el Altísimo, nos largamos de esta ciudad, que esta ciudad se quede sin Dios. Eso le manda a decir en 1529, porque veía que era imposible, que no lo iban, que temían hasta por su vida. Fray Juan de Zumárraga trata de avisar de todo esto al rey y envía una carta, pero se la frustran los mismos españoles, que se dan cuenta, pues, aquí como diríamos, está chismeando, ¿no? Eso es lo que lo veían así los españoles, es que va a chismear de lo que pasa acá, y le frustran ese envío de la carta. Se tiene que ir a otro puerto y finalmente logra enviar esa carta, y en esa carta le manda a decir a Carlos V, le dice: si Dios no provee de su mano, esta tierra está a punto de perderse. Eso en 1530. Es decir, el escenario era caótico para la evangelización. Aquellos que dicen que la Virgen de Guadalupe es una bonita historia y que sirvió para evangelizar, pues son unos ignorantes de la misma historia de México. No era posible humanamente la evangelización. Imagínate si de 20 millones que había, solo habían podido convertir y bautizar a menos de 10,000, ¿cuánto tiempo hubiera llevado la evangelización? No se hubiera logrado jamás. ¿Qué pasa en 1531? Pues viene la Virgen con toda su autoridad. Y entonces se aparece y deja una imagen que tiene un sinfín de representaciones y simbologías para el indígena, que al verla se convierte. Haz de cuenta que es como una carta a la gente que sigue en redes sociales. Haz de cuenta que la Virgen es un tweet, un post, ¿sí? Y entonces quien la ve y ve todo eso, y más el indígena, recordemos que los indígenas no tenían, vamos a decir, gráficos verbales, no tenían una A, no tenían una Z, ellos escribían por medio de imágenes, ¿sí? Su forma de escritura era con íconos, con símbolos. Así tenían, y tú lo ves en el calendario maya, pues no ves aquí, es el calendario maya y tal día, no, ves símbolos, así era su lenguaje escrito. Bueno, pues haz de cuenta, por eso digo con toda seguridad que la Virgen es como una carta para ellos. Y entonces ven su cabello suelto y les está diciendo que es una virgen. Y después ven el cintillo en el abdomen y les está diciendo que está embarazada. Y después ven la flor nahuiolín justo en el vientre, que la flor nahuiolín representa para el indígena, era un símbolo de deidad que no habían podido representar como en Huitzilopochtli o en Quetzalcóatl, que sí tienen unas representaciones gráficas, pero el nahuiolín, que es la flor de 4 pétalos, era la idea de un Dios que no lo habían podido representar, que ese Dios, fíjate lo interesante que es, ese Dios es el dueño del antes y el después, del cerca y del junto, del principio y del fin. ¿Qué nos lo dice nuestra Santa Madre Iglesia? ¿Quién es Dios? Pues el alfa y el omega, o sea, tenían esa idea. Ellos ven que la flor está aquí y dicen, está encinta, está esperando a Dios, ¿no? Tal como lo conocemos. Ven las estrellas, ven que la Virgen está sobre el sol, y entonces dicen, el Dios que yo tengo, la vida, mi idea de vida que está en el sol, la Virgen está por encima del sol y pisa la luna. Entonces hay un sinfín de cosas
¿Qué pasa en 1530? Una vez que se da este acontecimiento y que los indígenas se empieza a correr la voz, como pasaría con cualquier hecho espectacular, nos pasaría a nosotros. Se empieza a correr la voz entre los mismos indígenas y ya viste, ya viste, ya viste a la emperatriz, porque el manto en color azul significa que es emperatriz, ya viste a la Madre de Dios, y entonces venían de muchos lados. Hay anécdotas que cuentan que una pareja de viejitos desde Oaxaca caminaron hasta el Tepeyac, nomás para ver a la Virgen de Guadalupe y convencerse de lo que decía la gente. Y entonces, pues se da una evangelización, lo dicen algunos, la evangelización más numerosa y milagrosa que ha habido en la historia de la Iglesia, no de México, de la Iglesia. Imagínate nomás así, ya nomás para cerrar este tema de la evangelización imposible, era imposible. Antes de 1531 se habían bautizado cerca de 9,000 indígenas. Después de 1531, lo dice en un libro, ahorita me voy a acordar de la referencia, pero que un solo fraile, en cuestión de días, bautizó a más de 60,000 indígenas. Es decir, que 10 años a un fraile, lo que habían conseguido 40 en 10 años, un fraile solo lo hizo en cuestión de días. En un ratito más, o si no en los comentarios, les dejo la referencia histórica con la página y el libro, porque no estoy inventando nada. Esto lo sabemos porque lo hemos dado en diferentes foros parroquiales y lo tenemos bien documentado. Esa es la primera parte, el primer gran milagro que está vivo, que se llama la evangelización, que no solo tiene... que no solo impacta a México, porque en ese entonces no había estas divisiones geográficas, se impacta a toda Latinoamérica. Por eso cuando vas a Colombia te hablan maravillas de la Virgen de Guadalupe, porque ya la tradición oral, generación tras generación, hubo un respeto, hubo un conocimiento, sabían quién es la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda que les pueda ayudar? Pues es increíble lo que comentas. Me llama mucho la atención que después de que llegó la Virgen, fue la real evangelización, la más pura, porque dices, para entender a tantos dialectos, para evangelizar a tantas personas con diferentes dialectos, es algo una labor titánica. Entonces, al ver una imagen, como tú dices, al ver una imagen y ellos ver todos esos símbolos, entonces, como dicen, ahí se identificaron y se convirtieron y no necesitaron de tanta de evangelización de otras personas, ¿verdad? Entonces es increíble eso, simplemente ver los símbolos que tú ya conoces plasmados en todo lo que es la Virgen María, en su vestimenta, es increíble, la verdad. Sí, aparte a mí también algo que Sí, me sí, impresiona, sí, y algo que me impresiona mucho también es cómo, por ejemplo, nos decías de la tilma, ¿verdad? De la confección o de que estaba hecha, ¿verdad? Que es del agave, ¿verdad? Y cómo, pues, ordinariamente esa tela dura aproximadamente 40 años, ¿verdad? Sin más, es lo que hemos también leído por ahí. Y realmente aquí, como nos comentabas en un inicio, no se ha dañado. Las pruebas falsas que quisieron hacer, pues realmente no pudieron, o sea, y es donde está el milagro, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe. Entonces, realmente todos esos detalles, cómo ella se manifestó y cómo todos esos símbolos, ¿verdad? Para que los indígenas creyeran y se convirtieran, pues solamente Dios nuestro Señor a través de nuestra Madre, no hay ninguna duda. Y pues como también todos los opositores o los que no creían, ¿verdad? Porque, pues como dices, esa lucha entre los diferentes monasterios u órdenes más bien, y aparte de eso, también pues la cuestión del gobierno, como para mí Fray de Zumárraga me representa que él también fue muy importante, así como lo fue San Juan Diego, pues él también, porque sin que él hubiera creído, también quizá no hubiera podido continuar en la misión de nuestra madre.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Incluso eso es parte de las simbologías, ¿no? Que nos deja el acontecimiento guadalupano. La Virgen busca al más sencillo. Se le pudo haber aparecido al obispo, se le pudo haber aparecido al emperador azteca, se le pudo haber aparecido al rey Carlos V, y hubiera sido pues algo muy interesante. Pero busca al más sencillo. Todavía Juan Diego le dice, Virgencita, pues manda a alguien más adecuado, a mí no me van a hacer caso, yo no soy nada. Sí. No, 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 es preciso que tú lo hagas, porque con eso quiere demostrarnos que ella busca el corazón noble. No, para ella no existen los cargos humanos ni los títulos, ella siempre busca el corazón noble y lo encuentra en Juan Diego. Pero aparte le dice a Juan Diego que le pida permiso al obispo. Ella con toda su autoridad puede haber dicho, le dices que soy la Virgen y quiero el templo y que le haga como le haga. No, no, no. Le dice, coméntale para pedirle permiso y el templo se hace con la autorización del obispo. Habrá que pues estudiar a fondo. ¿Mandé? Yo te Sí, iba a comentar, especialmente también, pues, ahorita algo de lo que comentabas, perdón, todo esto tiene como una conexión con, pues, con la Biblia, ¿verdad? O sea, toda la cuestión del acontecimiento guadalupano, que era lo que me mencionabas. Y también me impresiona eso de San Juan Diego que mencionas, que decía, ¿por qué a mí manda a otro? Pues digo, también lo vimos o lo hemos visto con Moisés, con Jeremías, o sea, en donde ellos dicen, ¿por qué a mí, verdad? Y realmente, pues es porque Dios les da esa encomienda, ¿verdad? Entonces, a través de María Santísima se la da a Juan Diego y pues es que quiere que así se haga, ¿verdad? Claro, hay una parte muy importante que lo vemos en las escrituras, ¿no? Y en el Evangelio. A los protestantes o lo que ellos piensan, porque la Virgen, Dios nuestro Señor, estando en la cruz, le dice a la Virgen María y le dice a San Juan, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Para ellos, pues es como una frase nada más, pero la Virgen lo viene a confirmar y le dice a Juan Diego, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? O sea que esa interpretación que la Iglesia hizo de manera perfecta, de manera correcta, interpretando las palabras de nuestro Señor para decirnos que la Virgen es la madre de todo el género humano, de todos los católicos, pues para ellos pues pueden decir, no, es que ustedes así lo interpretaron. Bueno, la Virgen aquí viene a decirnos que sí es nuestra madre, porque así se presenta